Amigos, buenas tardes. Saludamos a Carmela Moró. Carmela, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes. Gracias. Carmela, vos sos, como figura abajo en el título, asesora en jefatura de gabinete de ministros de Nación, de- Sí, así del es. partido, del partido Igualar, ¿verdad? Estamos construyendo el partido Igualar en el frente de todos. Está bien. Eh, los comienzos siempre son duros, Carmela, ¿verdad? También son esperanzadores y prometedores y la verdad que motiva el emprendimiento que hicimos en cuanto a esto de generar un nuevo partido político, la verdad que nos tiene bastante contentos, ¿no? Por supuesto, en el contexto que estamos viviendo, que claramente dificulta algunas cuestiones, pero que también, yo digo, en la pandemia la única herramienta o lo único bueno que surgió de la pandemia es el tema de los Zooms, o de las distintas modalidades de encuentros virtuales, que parece que no, pero que es muy importante porque nos permite achicar distancias, ¿no? En un país, en un país que es tan grande, tan diverso, siempre es un desafío para nosotros cómo hacer para achicar las distancias, y estas herramientas realmente hoy son muy buenas para lograr eso. Se puede gestionar, podemos realizar reuniones, podemos hacer encuentros, inclusive mucho más abarcativos que antes, porque sabemos que trasladarse, que es algo que hacemos los militantes todo el tiempo, ¿no? Recorrer nuestro país, recorrer nuestra provincia constantemente, igualmente es difícil llegar a todos lados y además lo que permite es que participe más gente, porque de hecho hay gente que quiere participar, pero tiene las limitaciones de sus trabajos, de sus familias y obviamente también de las distancias. Y digo, bueno, dentro de todo esto lo único bueno que surgió es esto, ¿no? La posibilidad de que todos tengamos acceso a poder llevar adelante estos encuentros. Ujú. De otra manera, sería imposible esta comunicación porque no hubiésemos profundizado en lo que es esto de la tecnología de estar en contacto, ¿verdad, Carmela? Así existían algunas herramientas, pero finalmente todas estas vieron la luz con este contexto de pandemia. Y bueno, está bueno para poder comunicarnos, para poder estudiar, para poder trabajar. Por eso festejamos mucho cuando el gobierno nacional declaró servicio público esencial la telefonía, internet, el cable, porque más allá de que era una demanda de muchos años, esto de querer recalcar cuál era la importancia de que todos podamos acceder a estas herramientas, con la pandemia quedó más evidenciado y más claro de lo importante que es para poder trabajar, para poder estudiar y para tener acceso a la información. Y el tener acceso a la información es poder, y tener acceso a la información es democracia también. Así que estamos muy contentos con la medida que tomó el gobierno nacional de declarar estos servicios esenciales y de luego haber lanzado los planes para que todos tengan accesibilidad a estos servicios, ¿no? Carmela, mira, Ale Leguizamón te manda saludos, dice, mandale mis saludos a Carmela. Un abrazo enorme. Esto fue en el comienzo de la nota, evidentemente Alejandro quiso mandarte un saludo. Igualar dentro del frente de todos, ¿verdad? Así es, nosotros somos un partido que claramente está dentro del gobierno del Frente de Todos, dentro del Frente, y la idea es efectivamente continuar en este camino, pero también obviamente ser un partido que tenga propuestas, que tenga iniciativas, que a veces podemos disentir, porque el Frente de Todos es la unidad de varios sectores, y es natural y está bien que así sea, y eso es democrático, y además poder hacer propuestas, ¿no? De lo que nosotros creemos deberían ser algunas políticas de Estado, y además que sea un partido bueno, que trascienda este gobierno y muchos gobiernos, porque esa es el espíritu de los partidos políticos. Les quiero decir por qué para nosotros fue importante iniciar un partido político. Bueno, porque las democracias en el mundo se estructuran sobre partidos. El partido lo que permite es que la gente, la sociedad civil, pueda participar plenamente en la política de sus países. Es un ámbito donde vos podés deliberar, donde podés proponer, donde podés trabajar en proyectos, donde podés elegir y ser elegido.
es el ámbito donde finalmente recibir formación, que es lo que nos dan los partidos constantemente. Nosotros creemos que los partidos tradicionales hoy ya no cumplen esa función y perdieron su razón de ser. De hecho, la mayoría de los radicales y peronistas estamos dispersos en distintos espacios políticos y además creemos que hay que generar nuevos sujetos para el presente y el futuro que interpelen no solo a los que tenemos orígenes radicales, peronistas, socialistas, sino lo que fue después el kirchnerismo, lo que es el Frente de Todos en la figura de Alberto, y también las nuevas generaciones que están muy politizadas, que tienen plena conciencia de sus derechos, de la defensa del medio ambiente, del feminismo, y nosotros le agregamos del federalismo, ¿no? La importancia de federalizar la Argentina, de federalizar la producción, el acceso a la salud, el acceso a la educación, para hacer que la Argentina todos tengamos mejor calidad de vida y que la gente se pueda desarrollar en los lugares donde nacieron y donde deciden crecer. Así que la idea del partido es esto, ¿no? Que tenga todas estas características y que la gente se pueda acercar a los partidos. Y como te decía, hoy los jóvenes están profundamente politizados y lo vimos en distintas manifestaciones cuando hablamos de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, o cuando hablamos de defensa del medio ambiente, de la defensa de los animales, bueno, un montón de iniciativas que tienen también en cuanto al trabajo. El otro día yo estuve con la juventud de Igualar de Merlo y la verdad me interpelaron todo el tiempo y además me contaron todas las iniciativas que tenían y claramente eso hay que brindar un sujeto político que los contemple, que los convoque a la militancia política y donde ellos puedan desarrollar todas esas iniciativas ideales que tienen, ¿no? Así que por eso para nosotros, también para acompañar las gestiones, es importante que las gestiones tengan partidos políticos fuertes, porque es lo que permite que el Estado llegue a la gente y que la gente llegue al Estado. Yo digo que nunca hay fórmulas perfectas, que uno hace y genera políticas para tratar de abarcar a la mayoría de la población, pero siempre hay individualidades, casos particulares, sectores que todavía no se ven interpelados y bueno, esa es la tarea de la política y la militancia también, ¿no? Hacer que lo que el Estado brinda pueda todo el mundo saber que tienen esos derechos, cómo acceder a esos derechos, tener acceso a la información y también decirle a veces cuando las políticas que proponemos no son efectivas en los territorios, que a veces sucede, uno tiene muy buena voluntad a veces en hacer determinadas políticas y tomar determinadas medidas, pero después directamente quizás no son funcionales. En este sentido, yo estoy trabajando muchísimo en lo que tiene que ver con la violencia de género, porque me parece que es un caso ejemplar en este sentido. ¿En qué sentido? Que tenemos una excelente legislación, pero que no se aplica en la práctica y que es de muy difícil cumplimiento algunos ítems de esa legislación y que si eso no está funcionando, tenemos que ver de qué manera generar algo alternativo que funcione, porque fomentamos que las mujeres denuncien cuando son violentadas y lo seguimos trabajando y generamos redes, pero lo cierto es que el sistema te pone un montón de paredes cuando quieren hacer, desde que empieza la denuncia, y a veces terminan metidas en otra pesadilla. Entonces, también esto, ¿no? Que cuando uno tiene la posibilidad de estar en un partido, de recibir formación y de tener una militancia activa, lo que puede evaluar es este tipo de cosas. Es decir, bueno, si esta política no funciona, tenemos que buscar alternativas porque al final tenemos que darle esa respuesta a la gente. Así que eso también es parte de conformar un partido y además decir nosotros que vamos a revalorizar muchísimo la militancia, que a veces es dejada de lado o encasillada en algún rol específico y que la militancia tiene derecho a ser militancia plena, que vemos a veces con preocupación que se generen algunas élites dirigenciales. Esto significa algunos dirigentes que se terminan alejando de la militancia y por ende se terminan alejando de la gente y que de alguna manera se perpetúan, y lo que no permite eso claramente es la oxigenación y además decir algo, para nosotros la gestión es con militantes políticos, porque los militantes son quienes tienen esa vocación de trabajar en lo público, esa vocación de reconocer sus territorios, de acercarse a la gente, y es lo que
finalmente tener éxito, ¿no? Porque el militante no termina su tarea a las 3 de la tarde cuando finaliza el horario del trabajo, de algunos trabajos específicos, sino que está todo el tiempo gestionando, y nos parece importante que esto, que el Frente de Todos y nuestro partido particularmente, pero ojalá lo hicieran todos los partidos, se abra para que haya más participación. No nos gustan las actitudes sectarias, no nos parece sano para los partidos políticos esto de cerrar la participación ni para los espacios políticos, al contrario, tenemos que convocar permanentemente. Así que por esas razones es que emprendimos la tarea de armar Igualar en toda la República Argentina. Carmela, es cierto lo que decís, al dirigente cuando se perpetúa o cree que tiene que, porque ganó una, dos o tres veces, tiene derecho a seguir estando y no da lugar a jóvenes, que qué mejor que la participación de los jóvenes, la gente que viene atrás, darle lugar, darle responsabilidad, para que, porque en definitiva, solo por una cuestión de tiempo, en algún momento el que quiere perpetuarse no va a poder y tiene que preparar a alguien que esté atrás, ¿no? Es lo que decías vos, el hecho de darle lugar al que viene atrás, no porque uno ocupa un lugar, frenar al otro, todo lo contrario, hay que muchas veces dar un paso al costado y habilitar al que viene atrás, ¿no? Básicamente, entender que la política es un ejercicio de ampliación permanente y también entender que es un trabajo en equipo, ¿sí? Que para que funcione la política tiene que ser una red social, una red humana, una red también de conocimientos, que todos somos importantes. Yo obviamente entiendo la cuestión generacional y milito desde muy chica, desde que tengo 12 años, pero entiendo que no es una cuestión de generaciones, sino de entender que todos somos importantes, que todos tenemos el mismo valor, porque yo digo siempre, ¿no? Cuando hacemos este ejercicio hace unos años que vino con esta nueva ola feminista de deconstruir a la sociedad, de deconstruir a las personas, de entender que el hombre no tiene que ejercer ese poder mal habido sobre mujeres, pero tampoco mujeres sobre otras mujeres o mujeres y hombres sobre niños. Bueno, hay que deconstruir la política. La política no es un ejercicio de poder de personas sobre otras personas, es el ejercicio del poder para generar transformaciones sociales y mejorar la vida en comunidad. Entonces, de construir también la política, que la política no sea mala palabra, que la política no sea un paredón donde te encontrás cuando querés hacer un aporte para la construcción de tu país, y entender que siempre es un ejercicio colectivo, y que lo que yo critico es, hay dirigentes que claramente se revalidan su título y convocan, la verdad que, por ejemplo, más allá de que ahora ya existe no existe más la reelección indefinida de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, reconozco en muchos compañeros intendentes la capacidad permanente de tener a todos los sectores comprendidos y que se sientan escuchados, y son grandes, grandes políticos, y a veces hasta da pena que no puedan continuar con este trabajo que llevan adelante, porque entendemos que cuando hay ahí un proyecto, que cuando hay ahí trabajo, cuando hay vocación, la transformación se da todo el tiempo. Pero lo cierto es que muchas veces esto no sucede y la dirigencia se cierra, y lo que termina haciendo es ser sectaria, y esto hace un daño enorme. ¿Por qué? Porque necesitamos todo el tiempo ideas, trabajo, compañeros. Como les decía, para llegar siempre necesitamos una militancia atrás que le dé un significado a esas políticas que nosotros generamos. Entonces, por eso para nosotros es importante este u otros partidos políticos, además de la cuestión ideológica, ¿no? Nuestro país, partido político lo que propone es que la salida de nuestros gobiernos populares, la alternativa, sea otro gobierno popular, y tratar de que en la Argentina no gobierne nunca más el neoliberalismo, porque sabemos lo que eso significa para la economía, el trabajo y la producción de nuestros países, ¿no? Entonces me parece que la alternativa tiene que venir por el mismo lado del progresismo, por el mismo lado de los gobiernos populares, pero que también hay que generar alternativas, porque también eso es la vida en democracia. Así que, bueno, es como emprender esta nueva tarea para no quedarnos en la crítica, no quedarnos en una actitud pasiva, sino proponer, construir y aportar
toda esta construcción al gobierno del Frente de Todos, que es nuestro gobierno, el gobierno de Alberto, de Cristina, de Axel, y que es tan importante para nosotros que les vaya bien, ¿no? Y que tengan éxito y que el día de mañana dirimamos entre nosotros, pero que la continuidad siga siendo un gobierno nacional y popular que respete la soberanía económica y política de la Argentina y que obviamente no represente un retroceso para nuestro país, como en su momento también ocurrió con el gobierno de Macri, ¿no? La verdad que además de haber un retroceso, infinidad de políticas públicas que se frenaron, como fue el caso de los trenes, ¿no? Que tan importante era esto de recuperar las vías y los trenes para la Argentina, no solo para la circulación, porque esto permite a las personas que se trasladen a trabajar, que puedan vender su producción, que se trasladen para estudiar, sino también para la producción, ¿no? El reducir los costos de logística. Me parece que este tipo de políticas, cuando se frenan, es una pérdida enorme para el país, además de otras que podemos criticar, como fue el desquicio de cuadro tarifario que nos dejaron un nivel de tarifas, la verdad, muy difícil de enfrentar, y que además todos sabemos que el aumento de las tarifas fue para el enriquecimiento de las energéticas, que después fugaron esas ganancias al exterior, ni siquiera quedó en inversión. Y eso, el desquicio del precio de las tarifas, el desquicio del precio de los medicamentos y de los alimentos. Bueno, hoy este gobierno, como lo viene haciendo en el caso de estas variables congelando precios, pero en algún momento habrá que buscar otro tipo de propuestas y ya también se están haciendo. Quiero decir que en cuanto al tema alimentario, no solamente controlar el tema de la inflación de los alimentos, hoy se volvió a elaborar una lista de 800 precios cuidados, sino la importancia de terminar con los monopolios de la industria alimenticia. Por eso hablamos todo el tiempo ahora de soberanía alimentaria. Y es muy simple de entender. Lo importante primero es que todas las regiones de la Argentina tienen condiciones para generar sus propios alimentos. En este sentido, el gobierno orientó un montón de planes y programas políticos para que esto suceda así. Hay infinidad de regiones de la Argentina que traen sus alimentos de otras provincias y de otros países, y la verdad que esto no tiene sentido. Y lo importante es fomentar esa producción, emprendimientos agrarios, agrícolas, para generar producción de alimentos y acercar claramente la producción al que consume, porque el productor va a ganar lo que le corresponde, porque esos productos tienen en mejor calidad como alimentos y porque el consumidor también va a consumir algo de mejor calidad y a un precio justo. Pero además genera empleo, ¿no? Y además genera que los recursos se queden en los territorios donde se genera estos mercados. Entonces son políticas que parecen obviedades, pero que no lo son, y que este gobierno está militando y trabajando para generar lo que nosotros llamamos la soberanía alimentaria. Y en este caso, como espacio político, también vamos a hacer alguna propuesta, porque también otra cosa que hay que recuperar, como en su momento fue la Junta Nacional de Granos, es la posibilidad de que el Estado compre y pague a los productores lo que producen y puedan exportarlo en tiempo y forma, porque la Argentina necesita esas divisas, pero básicamente porque también se le paga un precio injusto a los productores y terminan ganando las grandes exportadoras y los acopiadores. ¿Esto qué significa? Que a la mayoría de los territorios de los campos que tienen 100, 200 kilómetros, perdón, 200 hectáreas, se les compra la producción a un precio injusto, la copian y la exportan cuando ellos quieren. Esto es lo que representa los pools de siembra, pero no solamente de la siembra, también pasa con la miel, también pasa con el aceite de oliva y con un montón de otras producciones que tiene la Argentina de enorme calidad, y que claramente lo que hay que hacer es mejorar ahí el tema de la mediación para que los productores ganen lo que tienen que ganar, para que el país pueda exportar y generar esos dividendos que son tan importantes para la balanza financiera, y eso también es generar soberanía alimentaria, obviamente, porque estos alimentos además van a ser accesibles y van a estar a disposición del consumo de los argentinos, porque siempre decimos, la Argentina produce alimentos para 400 millones de habitantes, no puede ser que no se puedan alimentar los 44 millones de argentinos. Claro. Carmela, quería preguntarte también, antes de finalizar la nota,
Bueno, el 10 de diciembre del año pasado asume un nuevo gobierno nacional y provincial, como todos sabemos, también en cada uno de los municipios, a nivel nacional, también provincial, pero sobre todo a nivel nacional, con mucha esperanza, después de años durísimos que hemos tenido, sobre todo en materia económica, los últimos años fueron así, y apareció la pandemia, apareció este virus que complica a todo el mundo y también, por supuesto, a nuestro país. ¿Cómo consideras vos, desde tu punto de vista, que ha manejado el gobierno nacional este tema de la pandemia con una cuarentena fuerte los primeros días para que el sistema de salud pudiera acomodarse y con otras decisiones que en algunos ámbitos ha generado polémica o no están de acuerdo? ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo ha manejado para vos el gobierno nacional esta pandemia del coronavirus? Bueno, muy bien. La única respuesta real frente a esta pregunta es decir, la cantidad de mortalidad que hubo en la Argentina, compararla con otros países, claramente fue muchísimo menor a lo que tuvieron que sufrir otras poblaciones. Y otra cuestión que parece una obviedad y que tampoco lo es, y que quien se pueda consumir noticias internacionales lo puede saber, es que en la mayoría de los países toda la población no tuvo acceso a la salud cuando se enfermó del coronavirus. En muchos países, si tenías más de 60 años, no te internaban, ¿sí? Y no te atendían porque no tenían la capacidad para atender a toda su población y elegían quién podía tener acceso a la salud y quién no. En un sistema sanitario y de salud deteriorado, como nos dejó también el gobierno anterior, que sacó el Ministerio de Salud, pero digo, sacando el Ministerio de Salud no es que eliminó una estructura, sino que eliminó un montón de políticas sanitarias, como fue también el caso más obvio que fue el de la vacunación, de las campañas de vacunaciones, donde dejaron que se venzan vacunas, pero también donde teníamos una gobernadora como María Eugenia Vidal que dijo que no quería inaugurar un hospital más. Y esto frente al pedido que le hacíamos los bonaerenses de que inaugure los hospitales que ya había dejado construido Cristina y que por meses no se habían podido inaugurar. Bueno, teníamos una gobernadora que no quería inaugurar un hospital más porque para ellos la salud pública es un gasto. Y bueno, en el contexto de pandemia, agradecer que tuvimos los ministros de salud que tuvimos, tanto de Ginés como de Goyán, que para mí, lo digo abiertamente, es uno de los mejores ministros que tenemos en nuestro gobierno, y que pudo equipar el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más numerosa y más compleja, para que todos efectivamente tuvieran esa atención sanitaria y pudieran enfrentar la enfermedad de una manera digna. Hoy ya estamos trabajando en la compra de las vacunas y en la vacunación. La verdad es que por más que muchos dijéramos que esperábamos que antes de fin de año estuviera la vacuna, era muy difícil el imaginar que así sea, que se hicieran tantas vacunas en tiempo récord. Pero además entender que nuestro país, para poder ser uno de los primeros 10 países en el mundo que pudo acceder a la vacuna, se hizo un trabajo enorme atrás de eso. Y también, porque hay que decirlo, la Argentina tiene un nivel científico espectacular. Por eso pudimos aplicar también el plasma, por eso ahora se trabaja en una Universidad del Conurbano, de esas que Vidal dijo que no había que abrir y que no servían para nada, porque los chicos que no tenían condiciones económicas no iban a estudiar, y esto no es así, y la demostración es que las nuevas universidades tienen el 70% de primera generación de estudiantes. Bueno, en la Universidad de San Martín se produce el suero equino, que es de producción de laboratorio y que es mucho más efectivo que el plasma. No solamente adquirimos la vacuna, sino que seguimos trabajando como país en la invención de esto y otro tipo de cosas que se hicieron para la pandemia, respiradores con 2 bocas para que pudieran servir para 2 personas, el suero equino, los barbijos del CONICET, que son mucho más efectivos que el resto de los barbijos, y así infinidad de cosas que fueron producto de la ciencia argentina y del trabajo de quienes se abocaron a combatir esta pandemia. Así que, y ahora estamos trabajando, ya saben, se están vacunando los argentinos y argentinas en nivel de prioridades, pero pronto vamos a tener la cantidad de vacunas para toda la población y después seguramente seguiremos trabajando porque
hay que hacer un seguimiento sobre la vacunación para que efectivamente llegue a toda la población y después vendrán también las vacunas que ya están en pruebas de fase de estudio para los chicos menores de 18 años. Y en ese trabajo que estamos haciendo, entender que cuando estemos todos vacunados, que a medida que podamos salir de esta situación crítica, la economía también se va a reactivar automáticamente, más allá de todos los esfuerzos que hizo este gobierno y el Estado para atender la cuestión social económica. Sabemos que hay un grado de esta economía que se va a reactivar cuando venga la normalización, porque ninguna persona en este contexto hace gastos o inversiones por las incertidumbres y por los tiempos, ¿no? Entonces, creemos que también falta muy poco para que en pleno podamos trabajar sobre la recuperación económica, más allá de que también lo hicimos durante este año, invirtiendo muchísimo en obra pública, renegociando la deuda monstruosa internacional que nos dejó el macrismo, poder enfrentar esa renegociación con éxito y también poder tomar otro tipo de iniciativas, ¿no? Pero bueno, creo que la recuperación que todos esperamos que la Argentina necesita se va a dar obviamente cuando esté la sociedad y la población vacunada, porque nos va a permitir pensar, invertir, consumir también, ¿no? Porque digo, cualquier persona con mínimos ingresos consume lo justo y necesario porque hay otras cosas que no necesitamos o que no queremos invertir en este momento porque nos cuidamos frente a la incertidumbre. Así que esto también falta muy poco, ¿no? Para que la verdad este gobierno active todas las políticas que tenía pensada antes de la pandemia y que lamentablemente la pandemia cambió el nivel de prioridades, pero para mí fue exitoso, sigue siendo exitoso porque seguimos siendo uno de los pocos países que tiene acceso a la vacunación, que inclusive estamos viendo de producir vacuna en la Argentina para el resto de la población mundial, así que qué más que sentir orgullo, ¿no? Por nuestro país, por nuestro gobierno, pero también por nuestro país y por nuestros ciudadanos que están haciendo un esfuerzo enorme, cuidándose, inventando, creando, produciendo y esperando también, ¿no? Porque muchos están pasando una situación difícil, complicada, y también apelamos a que sepan que cuando esto pase, los frutos de esa responsabilidad social se van a ver y agradecer a todos los que hacen un aporte para que nuestra sociedad, digo, esté sana y además pueda llegar a este momento con la menor cantidad de pérdidas posibles, ¿no? Carmela, una más, y no te molesto más, ya hablamos media hora, no quiero abusarme de tu tiempo. Yo ya me No, inscribí para cuando pueda vacunarme. ¿Vos ya lo hiciste o todavía no? yo no estoy dentro de las personas de riesgo, así que no tengo en este momento la oportunidad de inscribirme, porque recordemos que la primera etapa de la vacunación, igual se pueden inscribir todos, pero la verdad que no lo hice porque todavía no entro dentro de las etapas, son los mayores de 60. Es muy importante que se inscriban quienes tienen enfermedades preexistentes que los pongan en población de riesgo, porque eso no hay forma de saberlo. Es decir, personas de menores de 60, de 30, 20, 40 años que tengan diabetes, que tengan afecciones coronarias, y bueno, toda la lista de enfermedades que los hacen más vulnerables. Entonces ahora hay que inscribir a los mayores, hay que inscribir y hacer que se inscriba la gente que tiene enfermedades preexistentes que lo ponen en la población de riesgo. Se está vacunando, como todos saben, a los trabajadores del sistema de la salud y a los trabajadores esenciales porque ellos están en la primera línea de trinchera y muchísimo más expuestos. Después se calcula empezar también a vacunar a los docentes para que los chicos puedan volver a la escuela. Así que en mi caso todavía me falta porque no entro dentro de los grupos de riesgo, así que esperaré un poco más, pero muy contenta de que estos grupos se lo puedan dar porque inclusive en nuestras familias estamos todos esperando ese momento, ¿no? Saber que nuestros seres queridos van a estar seguros y que falta muy poquito para que nosotras también nos la demos, pero ahora trabajemos que se lo den las personas de riesgo que son las que son nuestra prioridad. Carmela, te mando un beso grande, has sido muy amable, espero que no sea esta la última comunicación que tengamos. Fuerza con Igualar
y bueno, y a seguir trabajando y militando, como vos lo dijiste. Bueno, y espero pronto poder visitarlos en Villegas una vez más. Muchas gracias. Hasta luego. Beso enorme. Gracias. Chao.